Buena noche y gracias por la espera. La autora de esta historia es Adriana Cuevas, misma que nos relata lo que vivió en la Isla de las Muñecas, desenlazando en acontecimientos irreversibles. Hay fuerzas allá afuera con las que uno no debe de jugar, fuerzas que no son para nada amigables, y con las que uno debe evitar meterse. Las consecuencias pueden ser desagradables de ser así, y escalofriantes. No soy originaria de la Ciudad de México. Tenía muchas ganas de visitar esta ciudad. Mi intención era pasear en las trajineras, conocer las chinampas. Para quien no las conoce, son espacios de tierra que están dentro del agua. Anteriormente era una forma de cultivar las plantas, verduras y hortalizas, en las que el agua era el principal recurso. Fue la manera en que los pueblos originarios realizaban su sistema de cultivo. Cuando conocí Xochimilco, fui como turista. Ya sabía a través de redes sociales y de mis conocidos de ese lugar tan tradicional. Me subí a una trajinera que era una embarcación hecha de madera y adornada con flores coloridas. Ya me habían platicado sobre la Isla de las Muñecas. Era el lugar que más me interesaba. No fui sola. Iba acompañada de 2 de mis compañeras del trabajo. Nos organizamos para poder ir el fin de semana, visitar los lugares, así como las leyendas más conocidas de la Ciudad de México. Como les dije, el lugar que más expectación me causaba era la Isla de las Muñecas. Cuando nos acercamos a ella, se encontraba una chinampa con bastante longitud. Nos bajamos de la trajinera y comenzamos a ver las muñecas. Estaban colgadas en los árboles, en los arbustos, con lazos. También habían chozas que en su interior habían muchas muñecas. La apariencia de las muñecas no era agradable, más bien, daban miedo, porque se encontraban en mal estado. Algunas sin ojos, otras con su vestimenta deslavada, sucia y rasgada. Incluso, había una que estaba pintada de rojo. Le habían puesto cuernos con los monitos que salían en la rosca de Reyes. Así que, imaginen cómo estaban las muñecas. También había animales disecados. Vi la cabeza de una vaca y un armadillo. El guía de turistas nos contó la leyenda de la Isla de las Muñecas. Quizás para muchas personas ya era muy conocida, pero para nosotras no. Se las cuento, para que se den cuenta de los hechos que después nos acontecieron. Dicha leyenda decía que en esa chinampa vivía un señor de nombre Julián. En una ocasión, el hombre encontró una niña a las orillas de la chinampa. Trató de reanimarla, pero no lo logró. La niña había muerto ahogada. Después de lo que ocurrió, Julián sintió culpa por no haber podido salvar a la pequeña. Dicen que luego de su muerte, su espíritu comenzó a rondar por esos lugares. Julián, para poder calmar el espíritu de la niña, recogía la basura de las muñecas. Lo hizo de esa manera porque no tenía los recursos económicos para comprar nuevas. Así fue como ese lugar se llenó de tantos objetos. Mientras caminábamos por el lugar, vimos todo tipo de muñecas. Les aseguro que ninguna estaba bonita, aunque todas estaban horribles. Hubo una en especial que me llamó mucho la atención. De hecho, no solo a mí, sino a la gran mayoría de las personas. Porque, de cierta manera, la han convertido en una especie de entidad milagrosa, que ha cumplido deseos a cambio de un pequeño tributo o regalo que se le deje. Esa muñeca tenía el nombre de Agustina. Estaba vestida con un vestido color rojo, sentada en una trajinera pequeña, que llevaba como nombre Xochimilco. Ahí le dejaban todo tipo de regalos, desde pulseras, flores, o cualquier artículo que pudiera servir como obsequio. Me quedé durante un rato pensando, cómo una muñeca podía tener tal facultad para hacer milagros. Una de mis amigas, Marta, le tomó una foto. La vi muy entusiasmada. Creo que ya sabía sobre los poderes de la muñeca, porque iba preparada con un obsequio antes de partir a Xochimilco. Marta ya sabía lo que iba. No se fijó en las demás muñecas. Al contrario, buscó entre todas a Agustina. Cuando la encontró, le ofreció el regalo. Le habló en voz baja, sin que nosotras pudiéramos escuchar lo que decía. Después de unos minutos, Marta se unió a nosotras. Le preguntamos qué le había dicho a la muñeca, pero ella no quiso decirnos nada. Continuamos nuestra visita en la isla. Noté a Marta muy emocionada. Estaba más bien eufórica.
Me acerqué a ella para preguntarle si se encontraba bien. Ella me respondió que era un día inmejorable. Así continuamos con nuestro paseo. Mientras seguía observando las muñecas, me puse a pensar en esa idea de recolectar tantas muñecas. Había sido a partir de una situación espeluznante, ya que decían que el espíritu de la pequeña que murió seguía sin descansar. No comprendía el motivo por el que se había hecho tan popular. Más adelante, vimos otras muñecas en las chinampas. Venían con objetos extraños. Le pregunté al guía de qué se trataba. Él me dijo que era brujería, que las personas hacían en esos lugares, que por la noche hacían ese tipo de brujerías. No me quise imaginar lo tétrico que serían las chinampas en la oscuridad. En ese momento que pasamos por ahí no me dio tanto miedo, porque iba acompañada de varias personas. Además que estábamos a la luz del sol, con todo su resplandor, así que no me pareció tan terrorífico. Cuando salimos de Xochimilco, continuamos conociendo la ciudad. Le pregunté a mis amigas a dónde querían ir. Marta respondió con naturalidad que a cualquier lugar que fuéramos sería menos interesante que haber llegado a la isla de las muñecas. Le dije que a mí no me gustaba mucho. Me había imaginado otro tipo de espectáculo. En cambio, ella seguía emocionada. Después de visitar los lugares turísticos, nos regresamos a la ciudad de Guadalajara. Cada quien tomamos un auto de alquiler y de ahí nos despedimos. En el inicio de la semana nos incorporamos a nuestras actividades laborales. Me llamó la atención no ver a Marta detrás de su escritorio. Alicia, mi amiga, me dijo que el jefe de inmediato la había mandado a llamar. Cuando Marta regresó de reunirse con él, venía con una sonrisa. Nos dijo emocionada que la habían movido de puesto, que la habían ascendido como gerente regional, pero esto implicaba cambiar de residencia. Le pregunté si estaba de acuerdo en hacerlo. Respondió que no tenía ninguna objeción, así que en pocos días me despedí de mi amiga, con la idea de vernos muy pronto en Toluca. Alicia y yo continuamos con nuestras respectivas actividades. En un principio tratamos de estar en comunicación con Marta, pero cada día ella se distanció mucho. Ambas comprendimos que era por los nuevos retos que tuvo que enfrentarse. Preferimos darle su espacio. Después de varias semanas, recibí una llamada. Era de Marta. Me sorprendió que me llamara casi a las 12 de la noche. Ella me preguntó si estaba dormida. Respondí que no. Pero la verdad era que sí me había despertado. Pero como tenía tanto tiempo sin saber de ella, quise escucharla. Cuando oí su voz, casi no pude identificarla. Se oía tan diferente. Solo estaba segura de que era ella porque vi en el identificador que era su número. Le pregunté que si se encontraba bien, pero solo se escuchó un silencio. Le dije que si necesitaba mi ayuda lo haría con mucho gusto. Después de otro silencio, ella comenzó a hablar. Me dijo que todo estaba muy bien, solo que necesitaba escuchar la voz de alguien de confianza. Poco a poco comenzó a platicarme lo bien que vivía al lado de su esposo y sus hijos. Incluso me dijo que él también había encontrado un buen trabajo. Sus hijos iban al colegio privado. Marta siguió platicando con entusiasmo la nueva vida que tenía en Toluca. Luego de un rato de escucharla, se despidió y colgó. Me quedé confundida por la forma tan extraña en que lo hizo. Estuve un rato despierta tratando de asimilar los motivos que tuvo para comunicarse a esa hora. Al día siguiente, le comenté a Lisa lo que sucedió. Ella también me dijo que la habían llamado por teléfono. Coincidía conmigo. Marta estaba rara. Así pasaron varios días sin tener noticias de ella. Aunque Alicia y yo intentábamos comunicarnos con ella, no era posible. Solo cuando Marta decidía que quería hablar con nosotras, sucedía la llamada telefónica. Lo malo era que desde el primer día que llamó, continuó hablando a esa misma hora. Quise pensar que lo hacía así porque estaba llena de ocupaciones, que era el único momento que tenía tiempo. Cada vez que me sonaba el teléfono era lo mismo. Se quedaba ausente por unos minutos, con una voz extraña. Enseguida, poco a poco entraba en confianza y comenzaba a platicar. Una de esas noches que me llamó fue distinta. Creo que fue la primera vez que realmente era ella. Me llamó con una voz muy baja. Le dije que si no quería despertar a su familia, fuera a otro lugar de la casa, porque casi no entendía lo que ella decía. Así fueron unos segundos, hasta que comencé a escucharla muy alterada. Me dijo que tenía mucho miedo, que en su casa pasaban cosas extrañas, difíciles de comprender. Sin decir nada más, me colgó.
No quería molestar a Alicia, pero tampoco podía quedarse así. Vi la hora del reloj, eran casi las 2:30 de la madrugada. Con un poco de pena le marqué a mi amiga. Ella me respondió de inmediato, como si supiera para qué le hablaba. Me dijo que ella también le había marcado a Marta. Ella estaba en una situación de riesgo, pero no sabíamos qué estaba sucediendo. Al día siguiente era miércoles. Ese fin de semana teníamos cierre de mes con los proveedores, así que era complicado pedir permiso. Tanto Alicia como yo creíamos que no era conveniente que pidiéramos permiso, que tendríamos que esperar hasta el fin de semana para ir a visitar a Marta, porque las dos nos habíamos quedado con muchas dudas sobre su estado real. El viernes por la mañana hice todo lo necesario para dejar en orden mi casa. Encargué a mi vecina a mis gatos. En cuanto salimos del trabajo, nos fuimos a la central de autobuses. Nuestro camino salía a las 8 de la noche. Esperamos un rato en la sala de espera de la central. Pronto escuchamos el sonido del altavoz que anunció la salida de nuestro camión. Alicia y yo nos sentíamos contentas por viajar de nuevo juntas, porque no lo habíamos hecho desde que fuimos a la Ciudad de México, aunque ahora eran condiciones completamente distintas. Charlamos durante un rato, tratamos de identificar cuál podría ser la posible situación de riesgo en la que se podría encontrar nuestra amiga. Las dos estuvimos de acuerdo que quizás había maltrato de parte de su esposo. Durante el trayecto del viaje, hubo un momento en que Alicia se quedó dormida. Traté de poner una película, pero no me gustó ninguna. Moví la cortina de la ventana para poder ver hacia el exterior. Escuché un ruido extraño, como si el autobús hubiese pasado por algo grande. El chofer se detuvo. Nos avisó que iba a revisar de qué se trataba. Enseguida subió para decirnos que una de las llantas estaba ponchada. Nos dijo que alcanzó a ver un animal salvaje que intentaba cruzar la carretera. Cuando lo vio trató de evitarlo, pero fue imposible evitar atropellarlo. Por desgracia, había muerto. Le dije al chofer que era necesario mover al animal de la carretera, para que no fuera destruido por completo por los demás automóviles. Él estuvo de acuerdo. Otro de los pasajeros se ofreció para ayudarlo. Lo pusieron a un lado del acotamiento. El animal era bastante grande, por eso se había sentido el impacto tan fuerte. Era un extraño animal salvaje. Tenía grandes colmillos. Su pelaje era grueso de color negro, muy oscuro. Cuando uno de los pasajeros levantó una de sus patas, tenía unas garras muy grandes. No fue posible saber de qué tipo de animal se trataba. Los dos hombres lo dejaron a un lado de la carretera. Cambiaron la llanta ponchada y proseguimos con nuestro viaje. Sin embargo, nos llevó algo de tiempo cambiar la llanta, lo que provocó que el viaje se retrasara y que llegáramos más tarde de lo esperado. Llegamos a Toluca después de las 2 de la mañana. Pedimos a un taxi que nos llevara al hotel en que nos hospedaríamos. Dejamos las maletas. Solo las abrimos para podernos poner nuestra ropa de noche. Le dije que podíamos dormir un poco antes de ir a la casa de Marta. Creo que apenas comenzamos a dormir cuando sonó el teléfono. La primera persona que llegó a mi mente fue Marta, y en efecto, era ella. Esta vez me dijo que tenía miedo. Le dije que si se sentía amenazada, que hablara al número de emergencia. Me dijo en un tono muy bajo que ese tipo de apoyo ellos no lo podían dar. Ella necesitaba a alguien más, y colgó el teléfono. No sabíamos qué hacer. Le dije a Alicia que era necesario que fuéramos a su casa. El motivo de estar ahí era precisamente apoyarla. Así que nos cambiamos de nuevo y pedimos un auto para que nos recogiera. Cuando llegamos a la colonia en la que ella vivía, era un lugar privado. Tuvimos que llamar a Marta para decirle que nos abriera la reja eléctrica. La casa estaba hasta el final, en completa oscuridad. Apenas íbamos a tocar la puerta, cuando ella la abrió, y nos hizo la señal de que guardáramos silencio. Caí en la cuenta de que no quería despertar a su familia. Encendí la luz del celular porque casi tumbé la lámpara de pie, que estaba en la sala. Fue cuando pude ver a Marta. Había bajado de peso drásticamente. Su aspecto era desaliñado y ojeroso. No quise hacerle ningún comentario. Antes de que quisiéramos decir algo, de nuevo ella hizo la señal de que nos calláramos. Así que fue cuando noté la condición mental de mi amiga. Sentí tristeza de haber dejado pasar el tiempo sin buscarla. La abracé y le dije que todo iba a estar bien. Para eso habíamos ido, para ayudarla. Le pregunté sobre su esposo. Íbamos a necesitar apoyo de él para llevarla a una clínica.
porque no sabíamos si ella tenía una enfermedad física o mental, o algún tipo de adicción. Marta me respondió que su esposo la había dejado. Como a él estaba yendo muy bien económicamente, la había dejado por una mujer más joven que ella. Marta no contaba con una red de apoyo para su nueva residencia. Enseguida le pregunté por sus dos pequeños. Creo que ahí encontré el punto débil de ella, la causa de todos sus problemas, porque se puso a llorar de una manera desgarradora. Tratamos de hacerla sentir bien, diciéndole que nos íbamos a quedar con ella, o que regresáramos juntas en un caso de ser necesario. Marta se dejó abrazar, pero de repente tuvo un cambio repentino. Se puso a buscar por todas partes. Movió la televisión, debajo de los cuadros. Se subió a un banco para buscar arriba del cristalero. La agarré y le dije que se tranquilizara. Le pregunté dónde estaban sus hijos. Me apuntó con el dedo en una de sus habitaciones, en la parte de arriba. Le dije que íbamos a subir. Ella se quedó viendo con una cara de terror. Me dijo que no lo hiciera y se fue a esconder detrás del sillón. Le dije a Alicia que se quedara con ella. Yo subiría a ver cómo estaban los pequeños. Abrí la puerta de la habitación y me encontré con una escena macabra. Ahí estaban los dos hijos de Marta. Aparentemente dormían. Me acerqué a los niños. Los dos estaban pálidos. El más pequeño, en cuanto me vio, se abalanzó sobre mí. Me dijo que no quería estar ahí. Le tenía mucho miedo a ella. Pensé que era su madre. Lo abracé y le dije que todo estaría bien. No me iría de ahí sin él. Enseguida despertó la niña, que también me abrazó. También ella me dijo que tenía mucho miedo, porque si no jugaba con ella, o hacía lo que ella decía, se enojaba mucho. Pero no quería hacer lo que les pedía, porque no era bueno. Abracé a la niña y tomé la mano del pequeño Abraham. Le dije que no tuviera miedo. Su madre nunca los iba a dañar. Ella los quería mucho. Simplemente estaba enferma. Después de que fuera al médico y tomara todos sus medicamentos, todo cambiaría. La niña se me abrazó del cuello y se puso a llorar. Ocultó su cara en mi pecho. El pequeño Abraham me dijo que no era su mamá a quien tenían miedo, era a ella, y apuntó hacia una esquina de la habitación. La recámara estaba iluminada por una pequeña lámpara con una luz ámbar. Era tan tenue que apenas distinguía algo al fondo de la habitación. Le acaricié la cabeza a la pequeña, mientras que le decía que ahí no había nadie. Estaba a punto de salir de la habitación, cuando la niña comenzó a llorar apuntando hacia el mismo lugar. No pude ver de qué se trataba, porque en ese mismo instante Marta comenzó a gritar, así que salí corriendo del lugar con los dos pequeños. Bajé las escaleras con lentitud. No quería lastimar a ninguno de los niños. Abajo, Marta estaba gritando, mientras que Alicia trataba de tranquilizarla, pero los gritos no cesaron. Gritaba al mismo tiempo que se cubría los oídos con sus manos, como intentando no escuchar nada, pero no se escuchaba ningún ruido. Le dije a Marta que era necesario irnos de ese lugar. Le dije que pidiera un auto, mientras recogía lo necesario para Marta y los pequeños. Quise dejar a la niña sobre el sillón, para juntar lo indispensable e irnos de ese lugar, pero la pequeña también comenzó a gritar y a llorar, mientras apuntaba hacia la cocina. Al fondo solo había oscuridad, pero pude percibir dos ojos que destellaban. Pensé que podría ser los de un perro, porque parecía que era de estatura baja. Yo no quise entrar para ver de qué se trataba. Ya ni siquiera recogí ninguna pertenencia. Salimos del lugar. Marta se ponía a irse de la casa. Entre gritos y su histeria, solo alcancé a distinguir que si lo hacía ella o alguno de los pequeños iban a morir. No le tomé importancia a su comentario, porque creí que era parte del proceso psicótico que tenía. Solo agarré las llaves para poder salir de la casa. El auto de alquiler estaba fuera de la cerca eléctrica. Alicia jalaba a Marta para que no se regresara, mientras que yo iba con los pequeños. Hubo un instante en que Marta se soltó de Alicia. Intentó regresar a la casa. Cuando vi la fuerza que tuvo para soltarse, dejé a los pequeños sentados en la banqueta. Les dije que no se movieran de ahí.
Entre Alicia y yo pudimos controlar a Marta. Para eso ya varios vecinos se habían despertado. Salieron de sus casas para ver lo que sucedía. Pudimos calmar a Marta y abrir la reja. Agarré a los niños y nos dispusimos a salir. Cuando nos subimos al auto e íbamos hacia el hotel, respiré aliviada. Sentí que algo malo había quedado atrás. Nos confiamos que todo estaría bien. En un abrir y cerrar de ojos, Marta abrió la puerta del auto y se salió. En ese momento iba un auto de otro carril. El coche pasó las llantas por la cabeza de mi amiga y murió instantáneamente. Fueron tantas cosas en tan poco tiempo que hasta ahora no he podido procesar lo que ocurrió. Mi amiga murió, pero por lo que dice el pequeño Abraham, todo comenzó a ocurrir por la presencia maligna de una pequeña niña. Era de menor estatura que los dos pequeños. A partir de esa presencia, comenzaron los eventos extraños. Alicia y yo creemos que se trató de Agustina, la muñeca a la que Marta le pidió un deseo. Incluso, creo que aquel contratiempo que tuvimos con el animal, el que ponchó la llanta del autobús, fue por efecto de la muñeca y que trataba de que no llegáramos a tiempo. Cuando leí esta historia, me recurrió un escalofrío por la espalda. Me sentí observado como si que no estuviera solo. No fue agradable, pero estaba muy intrigado por esa historia. Es impensable cómo algo que puede parecer tan simple pudo desenlazar en estos sucesos. Pero dime, ¿qué piensas de esta historia? Comenta o puedes compartir alguna anécdota que te haya sucedido. Con gusto la compartiré y la relataré. Por último, te recuerdo que tengas cuidado con este tipo de entidades. No sabes lo que te podría suceder. Y más en estas fechas donde se festeja la fiesta de Salem. Sal con cuidado y ten una linda noche. Soy Espostor 47 y te deseo una cordial buena noche. Si es que la tienes.